Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Para mí es placentero saber que ustedes cuentan con Unidad Abogados Colombia SAS. Mi nombre es Alexander Parrado, soy representante legal, director y fundador de Unidad Abogados Colombia. El día de hoy es una ponencia muy interesante, demasiadamente interesante, respecto a el tema de interdicción y apoyos. De antemano, poco a poco van ingresando en el Zoom y para mí es genial de que en ese momento estemos por Facebook Live. Recordando que nosotros tenemos convenios con Tienda Forense, con Hansard SAS y con Jurídica Consultores. Muy agradecido de antemano de que hoy día viernes, siendo hoy 21 de agosto, estén con nosotros en esta gran ponencia. Le voy a dar paso a nuestro maestro de ceremonias, que es el doctor Ocaña. Doctor Ocaña, muy buenas tardes para usted, bienvenido. Muchas gracias, doctor Alex Parrado. Muy buenas tardes en este momento. Permítame un segundo. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí. Entonces, pues no, nada. Sí, agradecerles a todos los participantes en este momento. Tenemos a nuestra ponente de la tarde de hoy, la doctora Carolina Calderón. Ella es abogada litigante y empresaria. Es CEO en CMR Lawyers, SAS, asesora corporativa y especialista en derecho procesal. Doctora, los micrófonos son suyos para esta hermosa tarde de viernes, ¿sí? No tengo nada más que decir. Continúe, doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, bienvenidos todos los que vinieron a participar en la tarde de hoy. La verdad, para mí es un placer nuevamente compartir este espacio con ustedes y poder conversar de esos temas tan interesantes que a veces no se charlan y sí es muy importante que se hablen, ya que pues podemos encontrar soluciones para algunos vacíos jurídicos que en este momento, por ejemplo, respecto a este tema no se han llenado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bienvenidos entonces, espero poder aclarar algunas de las dudas que ustedes tengan. Y listo, no, sin más preámbulos, entonces comencemos. El tema de discapacidad mental, tanto absoluta como relativa, siempre ha sido un punto de discusión importante respecto a muchísimos procesos, no solamente en el área civil o familia, sino también en el ámbito penal, cuando hablamos de los inimputables. Esta ley, la 1996, que salió el año pasado en el mes de agosto, elimina por completo el tema de incapaz absoluto, podemos decirlo así, porque si bien van a seguir existiendo, la ley es clara al indicar que ya no se va a hablar de demente que estaba en el Código Civil sin la reforma, ¿sí? Y pues antes de que fuera estudiado por la Corte Constitucional y se declarara la inexequibilidad de esta palabra, sino que se modificara por el incapaz absoluto, es clave indicar que ahora vamos a hablar de la presunción de capacidad. Todas las personas son capaces, independiente, aun cuando yo tenga un dictamen por un psiquiatra, que era lo que hacíamos a través de la ley de la 1306 del 2009, en la cual decíamos que, bueno, que si un psiquiatra me decía a mí, un psiquiatra o un neurólogo, decía que la persona sobre la cual queríamos iniciar el proceso de interdicción era incapaz para realizar ciertos actos jurídicos o, como lo decía la ley 1306, tenía algún tipo de disfunción mental severo o físico que le impidiera pronunciarse o manifestar su voluntad, comunicarse o ejercer algún acto jurídico de manera responsable, entonces se podía iniciar el proceso de interdicción judicial, ¿sí? Ese proceso tenía dos características, o bueno, ese tipo de trámite se podía iniciar a través de esos dos tipos de procesos, más bien. Si la persona era incapaz absoluto, entonces hablábamos que era justamente el tema de interdicción. Si era un incapaz relativo, iniciábamos el proceso de discapacidad mental relativa, ambos ante el juez de familia. ¿Qué sucede? Bueno, cuando era un familiar o era en el tema de interdicciones, hablábamos de procesos de jurisdicción voluntaria, es decir, proceso que no tiene demandado, que el trámite es muy rápido en teoría. Y cuando hablábamos de la discapacidad mental absoluta, entonces ya teníamos un trámite verbal sumario.
En la nueva ley mantenemos que cuando existe un tercero que presenta la demanda, entonces se va a manejar a través del proceso verbal sumario, que ya lo conocemos, ¿sí? Y cuando es la misma persona, porque esa es una de las particularidades que trae esta norma 1996, que como se presume la capacidad de todas las personas, el titular del derecho puede acercarse al juez y pedir que se le nombre un curador o un apoyo, como se mencionan en esta ley. Varias de las características de esta ley, además del tema de la presunción de capacidad, es que trae 3 figuras jurídicas importantes, que las voy a ir desarrollando poco a poco. Primero hablemos de los apoyos. ¿Qué son los apoyos? Son personas de confianza, bien sea familiares o no, conocidos, personas cercanas a esta persona titular del derecho, que pueden ejercer algún tipo de recomendación, cuidado, ¿sí? O sea, estar como al tanto y pendiente de esa persona sin que esto signifique que vayan a hacer una representación judicial total, como en el caso de la curaduría cuando lo manejábamos en la interdicción. En el tema de apoyos, esta persona que va a acompañar a quien se pretenda declarar pues dentro de este régimen, simplemente va a hacer la función de recomendar, de decir qué es lo mejor para esta persona, que ya no vamos a poder llamar nunca más interdicta o demente como en la antigua, muy antigua legislación, sino simplemente una persona que tiene una discapacidad. Esta ley es muy social, ¿sí? Porque habla de las personas con discapacidad no como alguien diferente que tiene que ser cuidado y, mejor dicho, súper protegido, no, sino que los incluye dentro de la diversidad de lo que somos como seres humanos. Entonces, son un grupo que simplemente pueden decidir de una forma diferente y apoyada con un tercero. Entonces, básicamente es eso. Esos son los apoyos. Los apoyos formales que también nos trae esta ley son aquellos que se hacen a través del procedimiento establecido en la 1996, que son 2 o 3 básicamente. El primero es el acuerdo de apoyos, el segundo son las directrices anticipadas y el tercero es la adjudicación judicial. Entonces, por cualquiera de estos 3 trámites, la persona puede solicitar por sí misma que se le asigne un apoyo. Ahora, esta ley también habla de algo que se llaman los ajustes razonables, que pues en mi concepto yo digo, hombre, o sea, con las tecnologías que tenemos hoy y los recursos que ya manejamos, sería increíble que de verdad no se pudiera hacer esto antes de la promulgación de esta ley. Por ejemplo, el tema de la transcripción de una sentencia para una persona que no tiene escucha, que no puede escuchar, para una persona con una discapacidad auditiva, ¿sí? El Código General del Proceso dice que está prohibido transcribir sentencias, ¿sí? Que ese es un deber, hay una acción, perdón, que no pueden realizar por una prohibición expresa en la norma. Sin embargo, ¿qué sucede? La Corte Constitucional en una sentencia del año 2013, no recuerdo exactamente el número, pero se los compartiré, dijo que se podían aplicar excepciones de constitucionalidad para estos casos. ¿Qué sucede? Con esta ley ya no es necesario que el juzgado, ¿sí?, haga una excepción de constitucionalidad e inaplique una norma para poder garantizar un derecho fundamental, que ustedes saben, como litigantes, no me van a dejar mentir, que los juzgados en realidad para aplicar excepciones de constitucionalidad son muy celosos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, esta ley lo que dice es, bueno, ustedes tienen que hacer, ustedes, juzgados, centros de conciliación, cualquier entidad pública que pueda prestar ese servicio, como por ejemplo también una notaría, ¿sí?, aunque no es pública, tienen que ajustar razonablemente los servicios que prestan a la comunidad. ¿Qué quiere decir? Una persona, por ejemplo, que tenga la discapacidad auditiva y también del habla, debe proporcionársele sí o sí un traductor. Otra cosa, en las audiencias, el tema de la transcripción de las sentencias, como ya lo estaba diciendo, o bien el sistema braille. Estos son los tipos de ajustes razonables que trae esta ley, que ahora son un deber, no es un privilegio, como lo querían poner muchas instituciones desafortunadamente, sino que ahora debe hacerse así, de acuerdo a la 1996 del 2019.
Otro de los principios como tal de esta ley es la necesidad del apoyo. ¿Qué pasaba antes en la interdicción? En la interdicción, como les decía al principio, se presentaba la solicitud del examen psiquiátrico, se hacía la validación a través de medicina legal, de los testigos si es que iban, porque muchas veces ni se presentaban. Por lo general estas personas son desprotegidas y la única persona que se interesa en ellos, para bien o para mal, porque esa fue una de las razones por las cuales se hizo esta ley, es la que presenta el proceso. Digo para mal porque, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que muchos de los que fueron declarados interdictos eran víctimas de sus curadores, ¿sí? Que les llegaba la plática de la pensión o no sé, tenían una casita y entonces el curador iba y se las vendía, era una santa paloma en el proceso, ¿sí? Y ya después, desafortunadamente, resulta que terminó siendo el lobo de la historia. Entonces, en esta ley busca ser un poco más garantista. Es peligrosa, ¿por qué? Por el tema de responsabilidad civil que vamos a hablar más adelante. Pero también es garantista con la persona que, pues si bien tiene algún tipo de inmadurez negocial, como decía la 1306 del 2009, puede realizar actos jurídicos en sus momentos de lucidez. ¿Mm? No necesariamente debe ser una persona que esté todo el tiempo pues bajo su situación de discapacidad. ¿Mm? Ahora, ¿qué también nos trae esta ley? Bueno, el tema de la valoración de apoyos y todo el tema de necesidad. Cuando es un tercero quien va a iniciar el trámite, debe probarse de todas las formas posibles que la persona sobre la cual se va a declarar la sentencia o se va a solicitar la adjudicación de apoyos no puede hacerlo por sí misma, porque de esa manera no van a iniciar ningún proceso y esa persona, independiente del trámite en el que esté, o del estado, perdón, en el que esté, no se le va a iniciar la adjudicación de apoyos. Entonces es un trámite un poco más tedioso, un poco más largo, que es el tema de interdicción, pero repito, a mi modo de ver, es un poco más garantista con las personas que, pues desafortunadamente, sufren algún tipo de discapacidad, bien sea cognitiva, bien sea física, la que sea, simplemente tratémoslo dentro del marco de la discapacidad. Ahora, como les decía, pues trae tres, tipos de proceso de adjudicación. La primera de ellas es el acuerdo, ¿sí? El acuerdo de apoyos. ¿Cómo se hace ese acuerdo? Resulta que la persona, por ejemplo, tiene, no sé, 50 años. Y va al médico el día de hoy. El médico le dice a mí, yo lamento informarle que usted pues va a empezar en un trámite, en un proceso, ¿sí? Pues de disminución de la memoria, Alzheimer, por ejemplo. Entonces, perdón, ¿me escuchan? No sé si me escuchan ahí. Sí. Sí, ¿Y doctor. qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus bienes? Esa persona preocupada en qué va a pasar con sus bienes se dirige a una notaría y le dice al señor notario, yo tengo en mi cabeza dos personas que me pueden ayudar o tres personas que me pueden ayudar con un tema porque es que la verdad yo estoy preocupado por mi salud, yo no sé qué vaya a pasar más adelante y me preocupa que, no sé, fulano o sultano que tienen intereses contrarios a mí vayan y hagan cualquier cosa y yo no me pueda defender. Entonces hacen a través de una escritura pública un acuerdo de apoyos. La manera en cómo queda esto ya solemnizado es que las personas que van a ser designadas como apoyo suscriben el documento. Lógicamente el notario debe hacer pues sus verificaciones, debe hablar con la persona individualmente, debe preguntarle si en realidad es su deseo hacer esto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no es la misma persona, sino va la señora con el nieto y el nieto le dice al notario, el nieto es el que habla por la señora y dice, no, 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 es que aquí mi abuelita viene a hacer un acuerdo de apoyo y yo voy a hacer su apoyo, pero la señora no habla para nada. Entonces ya el notario se le despiertan las alarmas y dice, bueno, o sea, aquí a la señora yo tengo que sentar la parte a ver qué es lo que pasa y si realmente ella quiere hacer esto o no. El mismo procedimiento se hace a través de un centro de conciliación. Entonces, puede ser a través de la notaría o centro de conciliación cuando es la persona que voluntariamente quiere que la apoyen jurídicamente, ¿sí? En actos importantes, como
la suscripción de otra escritura para una compraventa, por ejemplo, para, no sé, incluso un retiro bancario, para pedir la pensión, ¿sí? Es como dar un poder, ¿sí? Es como darle un poder a una persona para que lo apoye a uno en algunas decisiones o bien en todas. ¿Qué sucede y qué me parece a mí muy interesante de, de esta situación? Y es que pese a que yo firme el acuerdo de apoyos hoy, por ejemplo, y no sé, en un año yo pues voy a vender mi casa. Entonces yo me llevo a mi apoyo porque eso es otra cosa, es necesario, indispensable que se lleve la escritura pública de apoyo o el acuerdo realizado ante el centro de conciliación para poder suscribir cualquier acto jurídico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eso no se hace, entonces lo que va a pasar es que ese acto jurídico va a quedar investido de nulidad relativa. ¿Sí? Y luego, pues va a tocar hacer todo el trámite que nos trae el Código General del Proceso respecto de, de las nulidades. Entonces, en ese orden de ideas es importante establecer eso. Ahora, bueno, sin apartarme de lo que les iba a decir, resulta que esta persona, listo, hoy firma el acuerdo y dice, bueno, fulanito me va a acompañar a todos los actos jurídicos que tengan que ver con el tema notarial, por ejemplo. Pero resulta que el día de la firma de la escritura o de que realicen el negocio jurídico, yo, que solicité el apoyo, decido no hacerle caso a mi apoyo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, es que esa casa vale 100 millones y resulta que, pues, no sé, por el certificado, por todo, pues yo resulta que la puedo vender como en 200 y mi apoyo me dice, venga, pero no se en la cabeza usted solita, ¿para qué va a hacer eso? Véndala en 200, mire que el cliente le puede pagar, mire que podemos conseguir otra persona y yo soy terca y digo que no, que yo la quiero hacer sobre los 100 millones y déjeme venderla así, ¿sí? Entonces, dice la ley, dice la 1996, que no importa que yo tenga un apoyo, no importa, eh, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? O sea, ese apoyo realmente es llevarme un consejero para ver yo cuándo le quiero hacer caso, en realidad, porque yo puedo pasar por encima de su voluntad, por el tema de responsabilidad que les voy a explicar más adelante. Eso respecto de los acuerdos de apoyo que se hacen ante una notaría. Y respecto de lo que se hace en el centro de conciliación. Ahora, como les decía, es deber del notario establecer y poder adecuar toda la situación para los ajustes razonables. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, quien llega es una persona sordomuda que no tiene intérprete, entonces es deber de la notaría. Estaba escuchando en estos días a un conversatorio justamente de notarios en donde decían, bueno, muy bonito eso que la ley dice, que nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, de adecuar estos ajustes razonables, pero ¿y la plata para hacer eso dónde está? Entonces, si ustedes se encuentran con una notaría que le dice, no, qué pena, pero aquí no estamos haciendo eso porque eso está muy nuevo, pues muy seguramente es porque no tienen la capacidad para hacer el tema de ajustes razonables, o bien están esperando las directrices que aún están pendientes por darse respecto de cómo se va a llevar a cabo los procesos de apoyos, porque en este momento, según el artículo 54 de la misma ley, se están haciendo judicialmente de manera transitoria y la Procuraduría también lo está haciendo. Entonces, bueno, ahorita les comento cuál es el trámite que sí está haciendo ya en este momento la Procuraduría. Hay otra figura que se llama las directrices anticipadas. Eso es, bueno, en el tema del acuerdo de apoyos, eso es inmediato, eso es ya, de una vez empieza a regir el acuerdo de apoyos y listo. Con las directrices anticipadas es como cuando uno hace su testamento, así igualito, uno dice, se pone a pensar y dice, no, en un futuro, en unos 10 años, yo creo que de pronto, tal vez, quizás, yo sufra volvamos con el mismo ejemplo del Alzheimer. Entonces yo quiero que para esas fechas Dios lo permita, mi hija esté viva, mi esposo esté vivo, ellos sean los que desean por mí. Eso es una directriz anticipada, ¿sí? De la misma historia. Funciona a través de escritura, ante un notario, quien tiene que hacer la respectiva verificación de si vale la pena que esta persona se le brinde ese apoyo o no, porque pues uno tampoco es como decir, no, es que yo estoy medio loquito, venga, póngame aquí un apoyo, como por decirlo y ya, no. Debe hacerse una valoración
de apoyos, que según la ley tendría que estar haciendo entes de control y entidades públicas como la Personería y Defensoría, pero ellos no están haciendo eso ahorita. Ellos solamente están diciendo, no, mire, comuníquese con la Procuraduría o sencillamente inicie el trámite transitorio ante un juzgado. Entonces, esa valoración de apoyos a usted se la tiene que seguir haciendo, como en el proceso de interdicción, un psiquiatra o un neurólogo, igualito. ¿Qué debe tener eso? Lo mismo que tenía en el proceso de interdicción la solicitud o la valoración esta psiquiátrica, que es la etiología del paciente, el pronóstico, la manifestación expresa en la cual se diga que pues la persona en definitiva es incapaz para muchas cosas o para algunas, o volvemos al tema de la inmadurez negocial del incapaz relativo, ¿sí? Y con ese documento, entonces se presenta al juez. ¿Cuál es el paso a seguir? El juez en el proceso de interdicción solicitaba una valoración por medicina legal, ¿sí? Que iba la persona, le hacían entrevista, entonces el médico forense decía, no, sí, en efecto, el señor tiene su problema desde hace varios tiempos, le contaba la historia del juez, chévere. En este caso, ya no va a ser un informe de esa manera, sino que va a ser, o sea, ya no se va a llamar informe de medicina legal, sino que se va a llamar un informe o valoración ¿de qué? De apoyos, para establecer, como les decía desde el principio, la necesidad del apoyo que requeriría eventualmente esta persona que está solicitando el trámite. Entonces, bueno, hablamos de las directrices anticipadas. Algo que me pareció interesante del tema de las directrices anticipadas es la posibilidad de incluirse dentro de la historia clínica. Si yo me enfermé, eh, el mismo ejemplo, y tengo una directriz anticipada, yo puedo incluirla en mi historia clínica de manera que a futuro, ¿sí? Si hay que tomar alguna decisión respecto de mi salud, respecto de cualquiera de las cosas que puedan necesitarse y que sean indispensables en las que yo firme o acredite o autorice. ¿Qué pasa? La directriz anticipada hace las voces de mi voz en ese momento y permite que el médico o el hospital pueda saber a quién dirigirse para preguntarle si pueden hacer lo que quieran hacer conmigo en ese momento. Entonces, en ese orden de ideas, pues me parece muy interesante. Ahora, ¿cómo se hace la modificación de esta directriz? ¿Cuánto tiempo dura? Por ejemplo, los acuerdos también, los acuerdos de apoyo. Estas escrituras o estos acuerdos como tal tienen una vigencia de 5 años. 5 años. Entonces, si yo lo quiero hacer antes, si yo quiero terminar este acuerdo antes, se puede hacer unilateralmente. O sea, si yo solito fui a la notaría y le dije al señor notario, mire, necesito hacer un acuerdo de apoyos con fulano, sultano y mengano, entonces yo también puedo ir solito, ¿sí? A que me digan, a decirle al notario, no, señor notario, mire, la verdad es que eso como que no me sirvió, yo no estoy tan malito como para necesitar la ayuda de alguien, o aunque lo esté, pues no me interesa, no necesito ayuda de nadie, o esos apoyos que tenía como que me equivoqué al ponerlos. Entonces, sencillamente lo que yo hago es, ¿sabe qué? Terminamos con el acuerdo de apoyos. Ya no quiero saber nada más de eso. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Entonces, por ejemplo, el apoyo que tenía me dice, mire, la verdad es que yo como que me voy del país, o mire, eso que me toca hacer por usted está como muy berraco y usted no me paga como lo suficiente, o alguna cosa que suceda que ustedes saben que en el mundo pasan muchísimas cosas. Llegamos a un acuerdo, entonces vamos al notario, nuevamente me apoyo y yo, dice, no, es que ya no puede seguir, listo, se hace la terminación. Es decir, no hay nada que me obligue a mí a permanecer dentro del acuerdo de apoyos. Entonces, por eso también es garantista. En cambio, pues una sentencia de interdicción, vaya, cambie el fallo diciendo que usted estaba como incapaz absoluto y vaya, diga que ya no es incapaz. Entonces es mucho más complicado, bueno, era mucho más complicado con la legislación anterior, ¿sí? Que con la legislación actual. Entonces, en ese orden de ideas también me parece garantista. Lo mismo sucede con el tema de las directrices anticipadas. Se pueden modificar o se pueden sustituir, ¿sí? Entonces, yo esta mañana me levanté pensando como no, es que fulanita no me va a servir en el momento en que yo tenga que hacer
cualquier tipo de acto jurídico, esa china como que es muy brutica o es muy deshonesta, o no, no me va a servir. Entonces yo voy y ¿qué hago? La sustitución. Claro, eso no es que cada 3 meses o cada semana yo esté yendo y cambiando, no, lógicamente eso debe hacerse dentro de las proporciones de la lógica, de la razón, porque pues o si no el señor notario va a terminar diciendo, bueno, usted qué es lo que está haciendo aquí con esas directrices si no tiene nada claro. Entonces, eso también pues va a ser un problema porque si es una persona, por ejemplo, que es emocionalmente inestable, va a ser complicado porque la ley como tal no establece un tiempo mínimo de duración para hacer la primera modificación. Sustitución o revocación, las directrices. Entonces, lo mismo, me arrepentí, voy y revoco eso y ya, aquí no ha pasado nada. Entonces, eso en cuanto a las directrices. Ahora, vamos con los trámites, con el trámite judicial. La adjudicación judicial de apoyos en este momento, bueno, antes de hablar como tal del juzgado, quiero hablar del trámite que está haciendo actualmente la Procuraduría. Para el año pasado, créanme, yo intenté pues hacer algunos trámites y la verdad los jueces son un poco reacios a iniciar o a hacer algo que no conocen, pues lógicamente hasta tanto no estén las directivas con el fin de evitar las nulidades del caso. Entonces, ¿qué está haciendo la Procuraduría, que ya activaron este proceso? Está diciendo, no, miren, hagamos lo siguiente, vamos a llenar un formulario, ¿sí? En donde se le facilite a la ciudadanía explicar por qué razón va a pedir un apoyo para un tercero o para sí mismo. Entonces, ¿cómo se descarga ese formulario? ¿Cómo usted puede acceder a él si está interesado? Facilito. Tiene dos opciones. La primera, usted puede ingresar a Perdón, me estaba entrando una llamada. Listo. Procuraduría General de la Nación. Entonces, respecto, ingresa y revisa, le da o dele en Google, formulario para Procuraduría, apoyos, y le va a salir. Si por alguna razón su Google no lo encuentra, que lo dudo, entonces usted llama. Doc, no tiene audio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Aló, aló. ya la escuchamos. Sí, es que no sé cómo desactivar acá el tema de llamadas, pero bueno. Perdón. Entonces, llama al número de la Procuraduría y le van a enviar a usted el formulario. ¿Qué trae ese formulario? Los datos personales, bueno, que hay que llenar, mejor dicho, los datos personales de la persona que es discapacitada, quiénes van a ser los apoyos, por qué razón, para qué tipo de actos, y van a llegar la documentación. ¿Qué son qué? Los registros civiles, en el caso, por ejemplo, que si es para un tema de pensión, entonces vamos a llegar la resolución de pensión, o sea, lo que nos dice la lógica, básicamente, o sea, no es nada del otro mundo. Y, por supuesto, y muy importante, el dictamen o la valoración del psiquiatra o del neurólogo. Entonces, eso se llega a la Procuraduría, ellos revisan que usted haya llegado bien la documentación e inician el trámite. Empiezan a hacer una audiencia, otra audiencia, escuchan a los apoyos, escuchan a la persona que solicitó, escuchan a la persona que va a ser apoyada, titular del derecho como tal. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿cuánto se está demorando? No sabemos. Como todos los trámites de la Procuraduría, no sabemos. Algunos salen rápido, por obra y gracia del Espíritu Santo, otros no. Se pueden demorar ya años, ¿sí? Entonces, tal vez se estén moviendo con estos trámites porque en realidad esto es muy nuevo, ¿sí? Hasta diciembre del año pasado, tal vez marzo de nadie sabía qué hacer con esto porque no habían en realidad ningún tipo de directrices. La Dirección Nacional de Discapacidad también creó ya unos formaticos y unas directrices chéveres importantes para manejar este tipo de asuntos, pero como tal aún hay muchos vacíos jurídicos al respecto. Y bueno, entonces vamos a eso. La adjudicación judicial de apoyos. Como les decía al principio, se manejan los dos mismos trámites, el verbal sumario cuando es un tercero y el de jurisdicción voluntaria cuando es
la misma persona, el titular del derecho sobre el cual se pretende la adjudicación de los apoyos. Entonces, ¿qué hay que erradicar? Lo mismo, los documentos, hay que erradicar el dictamen. Básicamente es eso, porque como les digo, la ley dice que la valoración de los apoyos tiene que darse a través de un ente. Privado o público, entonces como público dice Defensoría, Procuraduría, sí, pero ellos no lo están haciendo ahorita. O sea, ¿para qué les voy a decir yo? No vayas a la Defensoría que lo están haciendo. Pues les voy a contar, imagínense que para la exposición yo dije, no, puedo llamar a la personería de cierta ciudad, que no voy a decir cuál, no fue Bogotá, a ver qué me dicen, cómo están manejando el tema de ley de apoyos. Y entonces, oh sorpresa, que yo llamé, no sé qué, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mire, es que quiero saber ustedes de qué manera están manejando el tema de la valoración de un apoyo. Me dijo, ¿pero apoyo para qué? ¿Qué necesitas? Y yo, no, pues la ley 1996. Entonces el muchacho entró como en shock, no sabía qué decirme, me dijo, ¿cómo? Ley del 1996, y yo, no, la del año pasado, 1996 del 2019. Y me dijo, pero bueno, explíqueme, ¿qué necesita? ¿Un defensor de oficio? ¿Un amparo de pobreza? Y yo, no, yo necesito es un apoyo, o sea, necesito que me haga la valoración. Mejor dicho, les resumo, el muchacho no sabía. Y era el asesor jurídico, porque pues no fue con el recepcionista, sino con el asesor jurídico. Entonces, pues eso me dejó muy triste, ¿sí? Pero bueno, no se desanimen que la Procuraduría sí lo están haciendo. El trámite judicial, entonces hacemos la demandita normal, esa demanda es de primera instancia, es decir, tiene recurso. Si a ustedes no les pareció la sentencia, pueden impugnarla, de acuerdo al artículo 22 del Código General del Proceso, que fue modificado por esta ley. Ahora, chévere me pareció a mí que, a diferencia, por ejemplo, del proceso de interdicción, en el del proceso de interdicción usted podía tener un curador principal y uno, pues cuando no estuviera, el sustituto como tal. O bien el que, por ejemplo, usted iniciaba la demanda y le designaron un curador que provisional. Aquí no, aquí usted dice, bueno, yo necesito, resulta que quiero que María me apoye para los actos jurídicos porque es como bien inteligente para eso, entonces quiero que me apoye para eso. Yo quiero que Carlos sea el que me acompañe al banco porque es que Carlos es muy bueno con la platica, se me administra bien, ¿sí? Y quiero que, no sé, Pedrito me acompañe al médico porque es que él sí me conoce desde hace mucho y él sabe qué es lo que yo tengo y dónde me duele. Entonces, resulta que esta ley permite que sean varias personas las designadas para que me brinden un apoyo. Teniendo en cuenta, pues, por cuáles de mis perfiles me conocen más, ¿sí? Entonces, como les decía, uno es mejor para esto y me conoce en esto, otro me conoce en temas, no sé, temas diferentes, fue mi familiar, me cuidó, fue mi enfermero, no sé, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo solicitar personas diferentes para apoyos diferentes, cosa que, como les digo, me parece muy, muy chévere. ¿Qué pasa? Cuando se hace la demanda por el titular del derecho, en esta demanda yo debo ser súper clara con la voluntad expresa, que definitivamente necesito que me asignen a alguien porque a veces siento que yo solo no coordino y de pronto la embarro con algunas de las decisiones que tomo. Entonces, en ese orden de ideas, eso pues es muy importante, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué debe traer de diferente esta valoración de apoyos o este dictamen psiquiátrico, neurológico? Sugerencias, ¿sí? Respecto de mi actuar en el campo en el cual pues me encuentro con algún tipo de discapacidad. Debe traer, bueno, sugerencias también de ajustes razonables, ¿sí? En ese documento decirle, bueno, se le sugiere al juzgado, no sé, que imprima la sentencia para la señora en fondo amarillo, letra roja, porque es que es medio daltónica, ella no ve si usted se la pone en fondo blanco y letra negra. Eso lo pueden hacer, porque si la persona que está solicitando el apoyo lo necesita, y si es real que pues de verdad existe un tipo de afectación que necesite este tipo de ajuste razonable, se puede solicitar. Y adivinen que el juzgado lo debe hacer. Si no, pues claramente habría una vulneración de un derecho. Porque, ¿qué pasa? Esta ley fue constituida justamente para que estas personas accedan
tanto a la Administración de Justicia como puedan ejercer sus derechos de manera que equitativa, de manera que pueda ser igual a las demás personas que, gracias a Dios, no tenemos ningún tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Al aparato jurídico y al aparato estatal le toca hacer un esfuerzo adicional para que estas personas que se estaban acá se sientan en igualdad de condiciones. Entonces, eso fue lo que hizo como tal esta ley. Bueno, entonces resulta que llega la valoración y el juez dice, no, esa valoración como que no me convence. Entonces, pidamos una. Generalmente siempre lo van a hacer, como la interdicción, en la cual se diga todo lo que necesita saber respecto de esta persona, respecto de los apoyos que realmente necesite. Ahora, es clara la norma al decir que si yo necesito un apoyo únicamente para que vayan y retienen al banco conmigo, la sentencia debe ceñirse a eso, ¿sí? Entonces, nada de facultades ultra y estratetita en este ambiente, sino que debe ceñirse al apoyo que yo solicité. Pese, por ejemplo, si en el dictamen dice, no, que la señora necesita apoyo además de para ir a retirar el banco para cualquier tipo de acto jurídico, pero si yo no lo pedí, entonces ahí ya va a criterio del juez. Otra cosa que trae esta ley, y es, ustedes recuerdan que en el Código General del Proceso, artículo 210, se decía que habían testigos que no podían declarar, ¿por qué? Por el tema de discapacidad. Entonces, ¿qué dice esta ley? Dice, no, qué pena. Usted tiene que escuchar al señor, así le parezca visiblemente raro o lo que sea, escúchalo. Usted no sabe que sea el único que tenga la verdad dentro del proceso. Estoy hablando para otro tipo de trámites, o sea, paréntesis, salimos del tema de la 1996 y decimos, bueno, ¿qué pasa con los testigos que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Será que yo los puedo traer? Sí, el Código General del Proceso dice que sí, y que es el juez ya al finalizar, ¿sí? En la sentencia, como si fuera una excepción de fondo, valorar este testigo y decir, bueno, el señor sí es raro, el señor sí tiene sus cositas, pero yo veo que el señor dice la verdad, que es coherente, que no se lo está inventando, que no se lo soñó. Y puedo darle validez a ese, disculpen, a ese testimonio. Entonces, eso también me van a regañar por repetir tanto esta palabra, pero es interesante dentro de este proceso. La sentencia, ¿qué debe traer esa sentencia? Debe obviamente decir cuál es el apoyo, para qué tipo de actos, quién lo va a apoyar, y cuáles son las funciones de estos apoyos y cuáles son las salvaguardas que se van a tener en cuenta al respecto de esta persona que pues estaba solicitando esta, ¿cómo se dice? Esta protección como tal. Entonces, ¿cómo es el trámite en resumidas cuentas? Autoadmisorio, la notificación, aquí se notifica. Yo no encontré, ustedes me corregirán, el emplazamiento que tenía a los interesados en ejercer la guarda que traía la interdicción. Aquí no, aquí habla de notificación a los apoyos y ya. Y no habla como tal del emplazamiento. Entonces, solicitud, claramente, autoadmisorio, notificación a los apoyos, valoración de apoyo. Ese apoyo que llega o ese dictamen como tal que llega, se recorre un traslado, o sea, a mí me llega a los 5 días, tengo que correr el traslado, ¿por cuánto? 10 días. Como en los procesos de verbal sumario, jurisdicción, traslado, 10 días, normalito. Se decretan pruebas y se cita una audiencia. Entonces en la audiencia van a practicarse las pruebas y se va a dictar la sentencia que les decía hace un momento que debe tener ese tipo de contenido. Lógicamente, aquí como en todo proceso, Ministerio Público, presencia del Ministerio Público que debe velar, ¿por qué? Por la protección de los derechos de esta persona que tiene la titularidad de como tal de ese tipo de trámite. Bueno, ¿qué pasa después de la sentencia? Hay un seguimiento. Cada año, después de la ejecución de la sentencia, entonces, por ejemplo, si fue el 13 de agosto del 2020, entonces la ejecutoria de esa sentencia se me cumple ¿cuánto? Entonces, 13, 14, 15, 16. El 17 ya, listo, puedo decir, está ejecutoria de la sentencia siempre y cuando sean días hábiles, ¿no?
Decir, listo, antes del 17 de agosto del año que viene, entonces se va a cumplir un año en el cual, esa persona que quedó como apoyo, entonces tiene que rendir un informe al juzgado. Un informe respecto de qué. ¿Qué apoyos realizó? ¿Para qué actos jurídicos? ¿Por qué razón? ¿Mm? Y además de eso, decir, bueno, ¿y dónde está ahí reflejada la voluntad de la persona a la cual usted está apoyando? Porque pues sí, muy bonito y todo, pero demuéstreme que la persona a la cual usted está apoyando estaba de acuerdo con lo que usted dijo. Porque como les dije al principio, esta ley es muy garantista respecto de la voluntad de la persona que solicita el apoyo. Entonces, cuando están haciendo el balance anual, debe también probarse eso. Y por último, un tercer punto es probarse la cercanía que se tiene, porque imagínense, a mí me declararon como apoyo. Y listo, después de la sentencia resulta que me fui de año sabático por, no sé, por la India, por Europa, y después del año llegué chévere, relajado, y me dicen, bueno, ¿y su informe? Yo no, lo que pasa es que me fui para Europa a descansar. Ah, bueno, muy bonito, la felicito. ¿Y qué hizo por la persona que está? No, pues ella no me pidió a mí apoyo de nada. Grave, eso no se puede hacer, porque es que si bien usted no necesita estar viviendo pues con la persona, sí necesita tener una relación cercana, porque si no, usted no sirve como apoyo, básicamente. ¿Cuáles son los requisitos para ser una persona de apoyo? Que sea cercana, que no tenga conflicto de intereses, por ejemplo, ¿sí? O sea, que no sea de esos que quiere quitarle la herencia a la abuelita o ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso básicamente es después de la sentencia. Entonces, las inhabilidades como tal para ser persona de apoyo, pues lo que les digo, que no tenga un litigio en contra de la persona a la que va a apoyar, por obvias razones, y que no tenga un conflicto de intereses. Ahora, hablemos del tema de, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad de esos actos jurídicos? Si yo firmo, ¿a quién demando? ¿Al apoyo o al que fue apoyado? Porque es que el que fue apoyado se supone que es incapaz. Pero es que resulta que no es incapaz del todo, porque resulta que ya no incapaz es absoluto. Entonces ya no puede decir que es incapaz, sino que es discapacitado. Pero entonces, ¿cómo es? ¿A quién demanda? Entonces, ¿qué dice la ley? Dice como tal que la responsabilidad civil sobre estos actos recae en el titular del acto, o sea, en la persona que discapacita. Cuando yo vi esto, entonces yo dije, wow, o sea, el tema penal, ¿cómo se dice? Inimputables hay en penal, pero el inimputable civil no existe, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el apoyo solamente va a ser responsable jurídicamente, civilmente hablando, por alguno de los actos que haga respecto de, pues, de su apoyado. ¿Sí? Si lo hace en contravía de este, si toma una decisión arbitraria, o si lo convenció de que hicieran algo que no podían hacer. Entonces, solamente en esas medidas viene a responder civilmente, de lo contrario, discapacitado. Es el que viene a responder por el asunto. Y bueno, para terminar, para que no se me duerman ni se me aburran, voy a hablar del régimen de transición. ¿Qué pasa con los procesos de interdicción que ya iniciaron? Porque pues, yo creo que a varios de ustedes les pasó lo que a mí. Cuando pronto sale un auto del juzgado diciendo, no, suspendido por 2, o sea, no por un añito, no por 6 meses, que uno se lo aguanta, ¿cierto? Pero por 2 años, un proceso de interdicción. Entonces uno dice, bueno, ¿de aquí qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Digamos, cuando se necesitaban los apoyos, digamos que uno puede apelar a lo que trae la norma, porque también dice la norma que en el caso que el juez lo considere pertinente, puede levantar todas las medidas cautelares que se hayan realizado si están generando algún tipo de perjuicio antes de generar la suspensión. Pero cuando no, entonces imagínense, entonces suspendió los procesos de jurisdicción voluntaria por 24 meses más o menos, que es el término que va a entrar en vigencia algunas de las normas de los artículos que trae este código, de esta ley, perdón, porque resulta que, como les decía al principio, hay unas directrices que tienen un año para hacerlas. Se supone que ahorita ya
Básicamente se les cumple el término para expedir esas directrices y que empiecen a aplicarlas. Sin embargo, también es cierto que existe entonces la posibilidad de que usted en este momento ya puede radicar una demanda solicitando una adjudicación de apoyos transitoria, igual que la ley. Transitorio porque pues en este momento todavía eso faltan muchísimas cosas por arreglar respecto de como tal del trámite. Este trámite transitorio es un trámite verbal sumario. Ahora, ¿qué pasa con las sentencias de interdicción? Con las que ya interdicto y tal vez hasta injustamente. ¿Qué pasa con las sentencias? Bueno, la ley dice que en un plazo de 36 meses a partir de la promulgación, 3 añitos, o sea, el 21, como el 23, 24, van a hacer la revisión oficiosa. Yo quiero tenerle fe al sistema judicial y decir, listo, esos van a llamar. Van a decir como, listo, sí, vamos a hacer la revisión oficiosa, muy juiciosos, como se supone, por ejemplo, que debería ser la revisión de pensiones en el sistema militar, que no lo hacen. Y vamos a decir, listo, usted ya no necesita, usted no es interdicto, usted necesita un apoyo ahí chiquitico y ya. Ellos tienen que llamar dentro de los procesos de interdicción, las sentencias, tienen que llamar a las personas y hacer la valoración de apoyos y definir si esa persona va a quedar con un apoyo, ¿sí? Pero ojo, va a quedar capaz, o si por el contrario esa sentencia ya no va a servir, ya no va a servir que sea, ya no va a considerarse interdicto, nunca más, sino que esa persona recupera su plena capacidad jurídica. Entonces, bueno, eso básicamente respecto a las modificaciones. Las derogaciones, pues la mayoría de artículos de la 1306, no todos, por ejemplo, donde se define las funciones de los curadores y todo esto, no se derogó, sino únicamente lo que definía los discapaces mentales absolutos. Entonces, esta discapacidad, estas definiciones quedaron derogadas, sabes que el primer artículo primero al 48, 50, 52, 55, 64 y 90 de la 1306 quedaron derogados, que son como los más importantes respecto del Código Civil. La expresión sordomudo, demente, quedó derogada. Quedó modificada, perdón. Entonces, la ley 1996 del 2019 nos trae estos cambios, estas modificaciones. Espero haber sido clara con la exposición. Quedo atenta, pues. Queja, reclamo. Listo. Entonces, sí, quedo atenta a sus comentarios. Listo, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que a muchos nos ha quedado cosas clarísimas. También lo mejor que puede hacer una persona cuando está haciendo una explicación es crear todas las dudas inimaginables para que nosotros también investiguemos sobre el tema. En este momento vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. Por favor, las personas que tengan preguntas en el chat, levantar la mano y se les conceda la palabra. Doctor Henry Falla tiene una pregunta. Por favor, aceptar la solicitud de reactivar el micrófono. Muy buenas tardes a todos los colegas, todas las personas que nos escuchan en esta tarde. Esta maravillosa ponencia. Gracias, doctora, por tan magistral exposición. Solamente que me surge una duda. ¿Qué pasa en el caso de las personas que tienen personas 100% discapacitadas, ¿sí? Que ya van a cumplir su mayoría de edad, pero pues tienen bienes, estas personas? O sea, ¿cómo sería el apoyo para estas personas, ya que no se pueden valer por sí mismas? Son 100% dependientes. Esa sería mi inquietud, doctor. Muchas gracias. Bueno, respecto a esas personas, la ley dice que en efecto ellos son capaces hasta que no se demuestre lo contrario.
Entonces, en ese orden de ideas, estoy ocupada, perdón. En ese orden de ideas, se debe realizar el procedimiento normal, el de apoyos, porque el de interdicción ya no existe, ¿sí? Antes decíamos, listo, el proceso de interdicción para una persona en esas condiciones. Entonces, en este orden de ideas, sí, esa es. En este orden de ideas, lo que sucede es que iniciamos el proceso de interdicción normal. Iniciamos el proceso de apoyos normalito, pero entonces en este caso se realiza a través de ¿quién? De un tercero. El tercero es el que hace la solicitud. Como tal, esta persona pues explica que la persona que va a ser apoyada no tiene la posibilidad física o mental de manifestar su voluntad respecto de que le sea asignado un apoyo, o bien pues no, o sea, no hay forma, ¿sí me entiendes? O sea, puede ser que esa persona en efecto tenga una discapacidad mental o, por ejemplo, que se encuentre en estado de coma. En el caso que me dices, es una persona menor de edad, si te entiendo, por ahora. Entonces, no sé qué tipo de discapacidad tenga, pero el tercero puede solicitar, debe llevar los mismos documentos como si fuera para un tema de interdicción, ¿sí? Solamente que el trámite es un poquito diferente respecto de qué, de los apoyos, y que ya no va a quedar incapaz absoluto, sino que simplemente va a ser apoyado por una persona, un tercero. ¿Qué pasa? Tú me estás hablando ya más del tema de representación. La representación debe ser autorizada dentro de la sentencia, ¿sí? Entonces debe ser solicitada como tal, y esa solicitud se hace dentro de la demanda, es decir, mire, él además del apoyo necesita representación judicial, representación para actos jurídicos de forma total, ¿sí? Y eso ya, entonces si usted lo pidió en las pretensiones, le va a salir que en la sentencia, siempre y cuando se demuestre y quede dentro del trámite probado definitivamente que la persona está y se enmarca dentro de el espectro jurídico de lo que antes se llamaba la interdicción. Entonces, igual, hasta este momento es una persona absolutamente capaz y necesita un apoyo. Entonces ya depende más bien del tipo de apoyo y lo que habla de los principios de la necesidad de la ley. Si dentro de la valoración se establece que la necesidad es alta del apoyo y que necesita varios apoyos, se solicita dentro de la sentencia. Entonces no sé si respondí bien a tu pregunta o de pronto me fui por las ramas. Cuéntame. Perfecto, doctora. Muchas gracias y me quedó clara. Muchas gracias, doctora. Listo, con gusto. Seguimos con la doctora Jessica Calderón. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la ponente, fue muy clara en su explicación. Sin embargo, me queda una inquietud. ¿Es requisito de admisión de la demanda presentar como tal la valoración de apoyos? Esto, por ejemplo, si una persona no tiene capacidad económica para pagar dicho, pues, valoración por un psiquiatra, ¿es posible que se admita y que por amparo de pobreza se pueda pedir esa valoración, o necesariamente desde la presentación de la demanda se tiene que presentar dicha valoración? Muchas gracias. Es requisito. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el comentario. Sí, es requisito de admisión, es requisito. Si tú no la presentas, te van a devolver la demanda, te la van a admitir hasta que lo presentes, y pues en 5 días difícilmente vas a alcanzar a tener ese dictamen, a menos de que le pagues a un privado. ¿Qué alternativas sobre el tema de la valoración? Procuraduría. Procuraduría lo hace gratis. Entonces puedes hacer la solicitud del formulario, enviarla, simplemente llevas, entonces es un examen psiquiátrico que se lo pueden hacer a través de la EPS, lo pueden hacer de forma gratuita si la señora, por ejemplo, tiene CISBEN o el señor, o pues a través de la afiliación que tenga, el servicio de salud que tenga. Ya si no tiene, pues preocupante, ¿sí? Hay que afiliarlo y llevarlo a través de la EPS. Entonces solicitar médico general, como ya todos sabemos que funciona, médico general, que le hagan remisión a psiquiatría y neurología. Si le preguntan para qué o por qué, usted explica, ¿no? Es que necesitamos hacer un proceso, porque pues ella no
no responde bien para muchísimas cosas. Entonces sería así, porque definitivamente, si tú no lo presentas, así el juez haga una valoración de solicitud de apoyos de oficio, necesitas presentarlo, porque si no, él no va a tener bases para solicitar la valoración de apoyos de forma oficiosa. Entonces sí, es necesario. Gracias, doctora Carolina. Doctor Germán León, ¿tiene los micrófonos? Ya, doctora, muy buenas tardes. Mil gracias por su ponencia, muy interesante. Pero me surge una inquietud. Definitivamente la ley 1996 pretende que no exista ningún discapacitado mental, a tal grado que el término y la modificación a la norma sustantiva va en este sentido. La pregunta mía es, si por ejemplo una persona sufre, ya hoy es mayor de edad, y sufre una parálisis cerebral congénita, quiere decir que en su vida tuvo una capacidad para entender su propio entorno y su propia realidad. Entonces la pregunta mía es, no van a haber discapacitados, pero entonces sí los van a ver, porque esta persona, ¿qué apoyo? Porque la idea del apoyo es que el apoyo le sirva a la persona para que ella misma emita su consentimiento y emita su querer en vincularse a una relación obligacional. Entonces, en este caso, como dice usted, entonces pedimos que sea un apoyo que haga lo que lo represente, que firme por él, que diga que, entonces finalmente estamos reconociendo que sí hay discapacitados mentales absolutos y que por lo tanto, con otro nombre volvimos a la figura de la curaduría. O si no es así, doctora, por favor, acláreme. Gracias. Mi estimado colega, usted tiene toda la razón, ¿sí? Porque lo que hicimos fue cambiarle el nombre. Ya no se va a llamar la interdicción, ya no se va a llamar el incapaz mental o el discapaz mental absoluto, ¿sí? Porque era denigrante, porque tal vez en algunos casos las personas pues sobre las cuales se solicitaba esa curaduría no la necesitaban al 100%, sino para algunas cosas. Pero claro, respecto a lo que usted está diciendo, en este momento tiene toda la razón y es, van a seguir existiendo, ¿sí? Van a seguir existiendo porque pues somos seres humanos, entonces pues lógicamente las patologías y las cuestiones ya que sucedan en el transcurso de la vida no pueden cambiar así les cambiemos de nombre. Entonces, claro, una persona en esas condiciones que, como lo dice la ley, está en imposibilidad física o mental de expresar su voluntad, de hacerse entender o de entender, ¿sí? Está dentro del marco jurídico de la necesidad probada para adjudicarle un apoyo. Entonces, sí, ya no se va a llamar interdicto, ya no se va a llamar incapaz mental, pero va a seguir existiendo con otro nombre a través de la 1996. Entonces, perdón, doctora, y me retiro. Perdón, doctora. Entonces, según el planteamiento que usted muy sabiamente hace, lo que ocurrió fue un cambio semántico. Le cambiamos el nombre porque seguimos, de todas maneras, tenemos que reconocer, pero mire que estoy en contravía con la ley, porque tenemos que reconocer que sí hay discapacitados mentales absolutos y tenemos que reconocer que sí requieren un curador que lo represente. Entonces se cambió el nombre de curador por el de apoyo y el de discapacitado mental absoluto no se cambió. O sea, esto, perdónenme, se lo digo con todo el respeto, se me hace una verdadera locura en estos casos. En los otros, cuando hay pequeños espacios de lucidez, pues es entendible lo de que aprovechemos que está pensando bien y que pide el apoyo, bueno, que lo que su merced dijo con tanta propiedad, porque me gustó muchísimo su conferencia. Pero en este acápite especial, sí me quedan a mí 1422 inquietudes. Gracias, doctora. Listo, doctor. Gracias, doctor, por su pregunta. Seguimos con el doctor Ramón Ochoa.
Doctor Ramón tiene el micrófono. Doctor Ramón, por favor, active su micrófono. Bueno, creo que el doctor Ramón tiene problemas con el micrófono, entonces procedo a leer la pregunta. Cuando usted habla de hacer la solicitud, ¿es la misma demanda o es como un requisito de procedibilidad para poder demandar? Depende. Porque si yo hago la solicitud, y depende para qué la solicitud. Si yo hago la solicitud para un acuerdo de apoyos, pues es eso, es una solicitud para una escritura pública ante una notaría o ante un centro de conciliación. Si yo hago la solicitud para directrices anticipadas, igual es ante una notaría. Si yo hago la solicitud para adjudicación de apoyos ante la Procuraduría, es eso, una solicitud. Pero si yo hago la solicitud ante un juez, todas las solicitudes ante un juez previas a una demanda previas a un proceso son demanda. Entonces ya depende de a dónde vaya a iniciar el proceso y qué tipo de trámite esté pensando. Pero pues si estamos hablando del juzgado y yo digo, claro, presentar la solicitud con los anexos, entonces estoy hablando de demanda. Entonces ya depende cuál sea la finalidad y ante quién la presente. Listo, doctora. Tenemos el micrófono para nuestro presidente, el doctor Alex Parrado, que formule su pregunta. Muchas gracias, doctor Ocaña. De antemano, doctora Carolina, orgulloso como siempre de sus valiosas ponencias. Y la felicito. Para mí, me siento en este momento feliz que haga parte de Unidad de Abogados Colombia SAS y que esté en la mesa directiva. Doctora Carolina, la rendición de cuentas con anterioridad en el sentido de la interdicción, esa rendición de cuentas que le hacen a los guardadores, ¿qué pasa con esa rendición de cuentas ahorita con la ley de apoyos? Bueno, doctor, todo lo que tenga que ver con los procesos de interdicción anteriores y las sentencias que ya se encuentran ejecutoriadas, todo sigue igualito, ¿sí? A la antigua normatividad. Todo sigue igualito hasta tanto el mismo juzgado de oficio no llame a la persona, ¿sí?, sobre la cual decretó la interdicción, o el curador, y diga, bueno, vengan para acá, necesito hacer la valoración de apoyo, saber ustedes si realmente era una persona interdicta y necesitaba esa cantidad de apoyo, o la necesidad jurídica era a ese nivel, o si, por el contrario, entonces necesita otro tipo de apoyo, o si, en el caso extremo, yo dudo bastante que eso pase, que ya quede definitivamente capaz. Entonces, respecto a la rendición de cuentas que hacían los curadores en cuanto al tema de pues, la administración de los bienes o la toma de decisiones respecto de sus prohijados como tal, sigue siendo así hasta que el juzgado llame y modifique las circunstancias. Ahora, en la nueva ley cambió, porque pues en la sentencia entonces se dice que una vez al año, se presenta un balance. Entonces, esa es la situación. Listo, doctora. Doctor, el doctor Parrado, ¿quedó respondida su pregunta? Pues todavía me queda mi duda. O sea, Doc, digamos, la rendición de cuentas, me llamaron a la guardadora a rendir las cuentas el año pasado, y vino ese régimen de transición. No es régimen de transición, cambió la norma y quedó como en stand-by digamos, esa sentencia, porque ya hay sentencia, sí, hay rendición de cuentas. Entonces, esa rendición, sigo informando, no sé si no me entendió, esa rendición de cuentas tienen que hacerla, y bajo qué parámetros, si con la ley antigua o en su defecto con la 96. Doctor, con la misma. Eso no cambió. O sea, ¿qué pasa? Si ya hay una sentencia que decretó la interdicción y hay un curador y ese curador tiene que rendir cuentas, hasta que el juzgado de oficio dentro del régimen de transición que estableció la 1996
no llame a los integrantes de ese proceso sobre el cual ya hay sentencia para modificarla y cambiarla a apoyos o devolver la capacidad de esa persona, va a seguir siendo dentro del mismo régimen, igualito como se estaba haciendo con el proceso de interdicción. Entonces ahorita el tema de la 1996 es para procesos nuevos y aquellos que se revisen después de haber tenido sentencia. Entonces, no sé si ya me hice entender o de pronto todavía tenemos ahí como alguna duda. No, sí, claro, Doc. O sea, ellos, digamos, ya hay rendición de cuentas de una u otra manera, bueno, la persona como que hizo el quite y ahorita lo de la pandemia y todo lo demás. Entonces, y por quedó stand-by por lo que le informé, por el hecho de que ahorita se modificó. Sí, fue clara, Doc. O sea, tiene que rendir cuentas conforme a la ley antigua. Igual, pues, como dijo el doctor León, cambia de nombres, pero casi la misma figura, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, ¿qué pasa? Si el caso es, ya que el curador no aparece, ¿sí? O que el curador se está haciendo como el loco y le dice a usted como excusa, no, es que eso cambió y la verdad yo ahorita no tengo ni idea de cómo rendir esas cuentas. Qué pena, existe un proceso judicial que se llama rendición de cuentas provocada establecido en el Código General de Proceso, a través del cual usted puede llamarlo para que no se haga el loco que porque cambie de legislación. Igual tiene que rendir las cuentas. Ahora, que respecto a que ya no es interdicto de discapacidad mental absoluto, sino que es la ley de apoyo, sí, lo que decía el doctor ahorita, tiene toda la razón. Eso cambió de nombre, el trámite es diferente y es más garantista, porque es que ya no van a decretar, ya no hay solo dos grupos de interdictos o el que tiene una incapacidad mental relativa, no, sino que ya se me amplía el margen de acción y no va a decir, bueno, usted no solamente va a tener la posibilidad de tomar sus decisiones cuando usted así lo estime, sino que además va a tener la posibilidad de tener a alguien que las tome por usted cuando usted no se sienta en la capacidad. Entonces, sí, cambio de nombre, puede ser muy parecido, pero considero que esta es más garantista en algunos casos, como pues en otros no, por ejemplo con el tema de responsabilidad. Eso sí me parece a mí loco y absurdo porque pues cómo van a decir que una persona que tiene un tipo de discapacidad mental no, pues no sé, no puede ser cobijado por algún tipo de eximiente de responsabilidad en algunos casos, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso. Muchas gracias, Doc. La felicito. Muy gentil. Muchísimas gracias. Pasamos y coadyudo una pregunta del doctor Ramón Ochoa, el cual dice, ¿cuándo es necesario que un tercero solicite el apoyo? Perdón, cuando es necesario que un tercero solicite el apoyo, ¿debe actuar con poder de un familiar del incapaz o puede actuar como agente oficioso? Y aparte de eso, ¿por qué digo coayudo? Porque mi pregunta, doctora, va encaminada a lo siguiente. En el caso de que una mamá tenga digámoslo así, o sea, a ella le entregaron la custodia de la niña. Es una mujer de 25 años, pero tiene una edad cronológica de 6 años, ¿sí? Ella puede, para evitarse el espacio de tener que esperar que el juzgado la llame para decirle pues que esa interdicción se cambió ahora a apoyos, eso se puede hacer por notaría. ¿Y cómo sería ese poder en el evento de que esa menor tenga que demandar a su progenitor ante la misma jurisdicción de familia o ante la jurisdicción penal? Pero una pregunta, ¿a ella le dieron la custodia? O sea, ¿ya se declaró interdicta a la persona de 25 años? Sí, claro. Ok, bueno, le respondo primero a la suya, que es un poco más extensa. Cuando la persona ya ha sido declarada interdicta, ¿sí? Entonces, en definitiva, quien tiene la representación judicial para todos los casos es la madre, en este caso, ¿sí? Entonces, ella no necesita poder, no necesita absolutamente nada en este momento para iniciar cualquier tipo de acción judicial en contra de quien sea en representación de la persona de 25 años, de la niña, podemos llamarla así. Porque, como les decía, hasta tanto el juzgado no abra oficiosamente el proceso, entonces no va a pasar nada con la sentencia de interdicción. Ahora que usted me dice, no, pero si ella de pronto no era necesario que la declararan interdicta, sino que ahí hay como algo
¿sí? Que yo considero que más bien era alguna situación de apoyos. Yo dudo mucho que la notaría le vaya a usted a hacer una escritura teniendo una sentencia, ¿sí? En donde la incapaz, que aún es incapaz, porque no existe ningún documento jurídico que diga que en realidad esa sentencia ya no tiene validez, vaya a querer hacer un acto jurídico por sí misma ante la notaría, como lo es en este caso el acuerdo de apoyos. Entonces, no lo veo viable justamente ¿por qué? Porque existe una sentencia en firme que dice que ella es incapaz. Entonces, hasta que el juzgado no abre ese proceso, ella va a seguir siendo incapaz. Ahora, usted lo puede hacer a través de la Procuraduría. La Procuraduría en el formulario pregunta si usted ya tiene un proceso de interdicción, ¿sí? Entonces, en ese caso, podría intentar el trámite por ahí si ella lo que quiere es quitarse de encima esa protección que se le dio a través del tema de interdicción, ¿sí? Y pues bueno, o sea, habría que probar que en realidad o recuperó su capacidad jurídica o con el pasar del tiempo, pues ya ha ido mejorando su capacidad cognitiva y comprensiva respecto de muchísimas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, ya primero lo que hay que hacer es hacer un nuevo dictamen médico a través del cual se establezca, bueno, si en realidad ella recupera algunas capacidades, las ha mejorado, y de esa manera puede hacer la solicitud pues de renovar esa solicitud por ahora ante la Procuraduría, mientras el juzgado llama para que se establezca qué necesidad de apoyo tiene. Pero por lo pronto, la sentencia está en firme y quien tiene la representación judicial de esa persona es la madre. Entonces, quiero saber si quedó claro para pasar al tema de agencia oficiosa. Perfecto, doctora, no quedó claro. Entonces, sigamos con el resto de la pregunta. Listo, entonces me dice que cuando una persona si necesita poder, no necesita. Porque justamente lo está haciendo en la calidad de agencia oficiosa. La ley 1996 del 2019 no modificó las facultades del agente oficioso. Entonces, en ese orden de ideas, una persona, un tercero, puede solicitar la asignación, la adjudicación de apoyos de manera judicial sin necesidad de poder. Porque, pues sí, precisamente la persona no tiene la capacidad jurídica, mental, cognitiva, como le quieran decir. Respecto del inicio o tener la voluntad de decir, oye, sí, yo como que necesito a alguien que me apoye y me ayude, entonces, claro, tiene que hacer un tercero pues para salvaguardar los derechos de esa persona y efectivamente lo puede hacer a través de la figura jurídica de la agencia oficiosa, siempre y cuando claramente cumpla los requisitos para que así se considere. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. El doctor César López tiene una pregunta. Puede formularla, ya se le ha solicitado retirar el audio. Doctor César López Vega. No, parece que no está. Le doy micrófono al doctor Juan Arias. Doctor, ¿puede solicitar su pregunta? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Doctora, mi pregunta es, en caso de una persona de 81 años que sufre de Alzheimer, ¿qué tan específico debe ser el dictamen pericial? O si solamente este dictamen debe especificar que la persona padece una discapacidad neuronal, bien entiéndase una degeneración neuronal, o además este dictamen debe tener una especificación en donde mencione las imposibilidades que genera, o soy yo quien debe solicitar en la demanda de designación de apoyos cuáles son esas actividades cotidianas que la persona no puede realizar. Esa es mi pregunta, doctor. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, en efecto, el dictamen o la valoración que usted presenta con la demanda debe ser lo más completo posible.
¿Mm? Entonces, no basta con que sea el diagnóstico. Tiene que ser el diagnóstico de la enfermedad, la etiología, es decir, la explicación bien clara del concepto, qué significa, de dónde viene, por qué razón esta persona padece esto, ¿sí? Y además de eso, el pronóstico, si es bueno, si es malo. Ustedes han visto los dictámenes de pérdida de capacidad laboral cuando le dan a un concepto favorable y desfavorable, pues según la evolución de la enfermedad. Y pues en este caso lo más lógico es que sea desfavorable, ¿cierto? Entonces que el pronóstico del paciente sea, en efecto, negativo. Es decir, que paulatinamente le va a ir disminuyendo su capacidad de recordar o de razonar muchas cosas. Entonces tiene que ir diagnóstico, etiología, pronóstico. Además de eso, el proyecto de vida de la persona, bueno, pues a esa edad, imagínense que el proyecto de vida va a ser descansar. Tiene que ir, ¿qué tipo de apoyo necesita? ¿Qué tipo de apoyo necesita esa persona? Tiene que ir también las sugerencias de los mecanismos que pueden ayudarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el médico dice, no, yo sugiero que a esta persona se le haga un acompañamiento permanente 24 horas o se le haga un acompañamiento únicamente pues para salir a la calle porque tal vez si sale se le olvida dónde vive, entonces necesita que alguien lo acompañe únicamente para la calle porque la persona es capaz de desempeñar sus funciones básicas dentro de la casa o necesita un enfermero. ¿M? Entonces, la valoración debe ser lo más detallada posible. Pese a que el juez va a hacer una, pues ¿para qué? Para corroborar que lo que ustedes dijeron es verdad. ¿M? Entonces, claro, además de la valoración, debe explicarse claramente dentro de la demanda qué es lo que le pasa, por qué le pasa, hace cuánto le pasa, ¿m? Y para qué o por qué necesitan el tema de apoyo. Si de pronto el señor tiene una casa y, no sé, el único sustento para su sobrevivencia es venderla, pero él no quiere, ¿m? Y no tiene hijos de pronto para heredar, entonces hay que sopesar cuáles son como las condiciones específicas de cada caso, pero en efecto la valoración debe ser lo más completa posible. Muchas gracias, doctora. Seguimos con la doctora Olga Lucía Vanegas. No lo veo, aquí está. Doctora Olga Lucía, el micrófono es suyo, puede formular su pregunta. Doctora Olga. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Excelente conferencia, los felicito. Es un tema, como se dice, de la actualidad. Me gustó mucho. Pues lo que básicamente quería estar escribiendo y estar resumiendo es que lo que yo veo que en el proceso antes de interdicción, pues tenía que hacerlo un tercero, solicitarlo a otra persona, pero ahora con esta ley de apoyo lo puede solicitar la misma persona que está afectada, ¿no? Está siendo afectados sus intereses. Entonces, otra de las preguntas que tenía también era sobre precisamente el poder, pero pues ya el colega la hizo, que es sobre si se necesitaban poder, y pues vemos que terceras personas también pueden, aunque también creo que nosotros también en determinado momento que nos busque un cliente, una persona, también nos pueden dar poder y nosotros solicitarlo. Creo que no estoy equivocada. ¿O sí? Listo, doctora, muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, en cuanto a lo primero, tiene razón. Sí, aquí se puede solicitar a partir también de terceras, perdón, la misma persona, el titular de derecho, puede hacer la solicitud a motu propio. Siempre van a requerir de abogado, ¿sí? Entonces, el tema es el poder para poder, valga la redundancia, representar a esa persona como agente oficioso, pues es agente oficioso, el agente oficioso no usa poder. ¿Sí? Entonces, sí se puede, que si nos van a dar poder a nosotros como abogados, claro, es que tiene que hacerse a través de un abogado. Recuérdeme la otra pregunta que me hizo, la última.
espérate tantico, no lo escribí y lo olvidé en el momentico, pero pues básicamente lo que estaba diciendo era que sí, que si se necesitaba un poder y veía la clara diferencia de la ley, ¿no? Y pues de verdad, doctora, que la felicito porque fue muy, muy clara su exposición. Este tema de que lo vi me llamó la atención, dije, tengo que escucharla, porque pues es un tema, como se dice, de actualidad, ¿no? Es un cambio que realmente no tenía conocimiento hasta hace un tiempo, un grupo de unidad, y pues me di cuenta que estaban hablando sobre esa ley de apoyo y yo dije, ven, vaya, vaya. La siguiente pregunta, la verdad, se me escapó, doctora, pero bueno, ya la pensaré y en algún momento en el grupo pues estaremos revisando. Bueno, muchas gracias. Hasta Muchas gracias, doctora, por su intervención. Tenemos una pregunta más de el doctor Ramón Ochoa, que pregunta, ¿el tercero que actuó como agente oficioso puede ser asignado como apoyo? Sí, siempre y cuando demuestre una relación cercana con la persona. ¿Mm? Porque la ley dice que incluso se puede presentar la situación que la persona no tenga a nadie de la familia. Entonces, que se solicite, como en el caso penal, un defensor de oficio, ¿sí? En este caso sería como un apoyo de oficio. No lo están manejando por ahora, o sea, sería una mentira decirles como no, sí, eso ya es, mejor dicho, ya está clarísimo que van a designar a un extraño para que cuide a esta persona o la apoye en sus decisiones, pero en efecto, el agente oficioso, pues primero, si se toma la molestia de presentar la demanda, es porque tiene un interés en esa persona, bueno o malo, esperemos que sea bueno, ¿sí? En poder cuidarla o en poder cuidarlo o en poder asesorarlo. Entonces, en efecto, claro, puede postularse a sí mismo como apoyo. Muchas gracias, doctora. Le damos paso al doctor César López Vega. Doctor, el micrófono es suyo, puede formular su pregunta. Gracias, doctor Ocaña. Muy buenas noches para todos los integrantes de Unidad Abogados Colombia. A la doctora Carolina Calderón también muy buenas noches. Muy amables por cederme el uso del micrófono. Doctora Carolina, la pregunta tiene que ver es con el tema de las notificaciones, obviamente de la demanda. ¿Considera usted que para que la sentencia sea oponible a terceros, de pronto más adelante con la expedición de la sentencia, se pueda presentar algún tipo de sorpresa o más bien que se pueda sorprender a alguien que, digamos, tenga interés en que de pronto la persona que ha pedido el apoyo o que más bien de pronto desde un punto de vista penal se haga un fraude procesal, por ponerlo hipotéticamente? Sería necesario que en su concepto se notifique la demanda por emplazamiento, es decir, que sea de público conocimiento precisamente para evitar una posible y futura nulidad de la sentencia. Definitivamente. Yo considero que es una de las, no sé, yo veo como un poquito coja el tema de notificaciones ahí, porque como les decía, pues yo no lo encontré, si ustedes lo encuentran, me avisan. El tema del emplazamiento, porque en efecto, pues pueden haber terceros interesados, ¿sí? Pueden haber familiares que estén lejos, pueden haber incluso amigos que desconozcan la situación de una persona y que, pues bueno, cuando vayan a ver a la hora de la verdad, las cosas no sean como se plantearon en la demanda. Entonces yo considero que parte de las garantías de los procesos es que sean públicos y el emplazamiento hace una buena labor en ese sentido. No obstante, pues también sabemos que los emplazamientos no lo lee nadie. Nosotros los abogados porque nos toca, pero que una persona como tal se siente, vea el periódico del domingo y diga, uy, wow, la sección de emplazamientos, voy a leer a ver si de pronto me citaron en algún proceso, no lo hace. ¿Sí? Entonces, pese a que, pues bueno, de pronto es una formalidad a veces innecesaria para algunos trámites, pues yo sí considero que si estamos hablando de un Estado social de derecho que es garantista, debería
emplazarse a terceros. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra al doctor Carlos. Doctor Carlos, tiene el micrófono. Por favor, formule su pregunta. Doctor Carlos Aguirre. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Ahora sí, ya lo estoy escuchando. Cordial saludo para usted, doctora Carolina, y para los asistentes a su ponencia. Mi pregunta Gracias. ¿Es posible que por la ley 1996 yo solicite la cancelación de una interdicción de una persona que fue declarada interdicta a los 20 años y a la fecha tiene 56 años? Y si es posible, si yo como abogado me doy cuenta de que hay un tercero, que posiblemente lo que está queriendo es, con esa cancelación, apropiarse de sus frutos o de su patrimonio, ¿qué medidas o qué actuaciones previas puedo yo instaurar antes de que se haga esa cancelación? Bueno, pues es que ahí estamos hablando de varias cosas, porque si hay un interés oculto de un tercero para poder apropiarse de los bienes de esa persona porque pues está en situación de interdicción, entonces pues están las secciones penales, ¿no? Entonces podemos revisar qué tipo de delitos puede estar cometiendo esta persona en aras de poder apropiarse de estos bienes de esta persona interdicta. Sí, y bueno, habría que remontarnos al proceso, de qué manera se decretó interdicta, si realmente las pruebas se dieron de forma acorde a la ley. Claro que pues imagínense, estamos hablando de que se dio a los 20 y la persona tiene 50, estamos hablando de una sentencia de hace 30 años, ¿sí? Entonces, pues bueno, o sea, en ese caso que usted haga la solicitud para reaperturar ese proceso, la ley no establece como tal la posibilidad. Sin embargo, yo digo, bueno, o sea, hay que pensar muchas cosas y decir, ok, o sea, si yo tengo el trámite, ¿cierto? Dentro, por ejemplo, si está en el juzgado 19 en familia, ¿sí? Obviamente está archivado el proceso, yo puedo pasar una solicitud de desarchivo, ¿sí? Y conforme a lo que dice la ley 1996, solicitar al juez la revisión de ese trámite y le explico toda la situación que pues se está desarrollando en el momento, como lo que usted me explica. Otra de las acciones que usted puede realizar antes de ir al juzgado es intentarlo hacer por la Procuraduría, para que la Procuraduría le haga la valoración de los apoyos y revise pues la situación mental o física de esa persona que fue declarada en interdicción. Indudablemente hay que hacer el trámite médico, ¿sí? Establecer, bueno, si esta persona, pues como el caso que me planteaban anteriormente, con el pasar del tiempo se recuperó, ¿sí? Porque puede pasar. Entonces, lo primero es el trámite médico, lo segundo es verificar qué acciones penales pueden iniciarse en contra de esta persona y por último, pues entonces hablaríamos de las dos posibilidades que pueden hacerse, yo digo, ¿por qué no al tiempo? El desarchivo del trámite para solicitar conforme a esta ley la revisión del mismo, pues por la, ¿cómo se dice? Por la situación especial del mismo, y Procuraduría señalando que ya hay una sentencia de interdicción. Entonces, pues sería realizar ese tipo de actuaciones. Perfecto, doctora, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, doctora, por su intervención. ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna pregunta adicional? Yo sé que todos tenemos ahorita muchísimas dudas y pues obviamente que yo los invito cordialmente a que se unan a nuestro grupo de Facebook, Unidad de Abogados Colombia, nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, Unidad de Abogados Colombia, a través de nuestro fanpage en Facebook, Unidad de Abogados Colombia 2. No sin antes agradecerles a todos por la asistencia. Vamos a darle paso al doctor Steven de la Torre, que tiene la manito levantada, no lo había visto, qué pena, doctor Steven. Por favor, formule su pregunta, es la última del día de hoy.
Doctora, buenas tardes. La pregunta es, las personas que compren el papel de apoyo, esas personas si no presentan el informe, ¿pueden ser sancionadas o no? Gracias por la pregunta. Bueno, en efecto, la ley 1996 establece las funciones que tienen y las responsabilidades que tiene cada uno de ellos, entre las cuales está rendir el informe. ¿Qué pasa con la no rendición del informe? Bueno, hasta el momento en la ley como tal no se ha establecido ninguna sanción explícita que diga bien, pues lo más lógico es que esa persona se quite del cargo, ¿sí? O que se le haga algún tipo de requerimiento. Entonces, pues hablando de las sanciones, imagino yo que eso estará dentro de la directriz que debe hacer el Consejo Superior de la Judicatura respecto a todos los trámites que deben desarrollarse dentro del mismo. Entonces, como tal, pues lo más lógico sería que lo relegaran del cargo de apoyo, lo sustituyeran o lo sancionaran como tal, pero pues imagínese una persona que no rinde la declaración, el reporte de forma anual conforme lo establece la ley, pues no merece estar en ese cargo. Entonces sí, debe iniciársele algún tipo de sanción que esté como tal taxativamente establecida, pues en este momento no lo tengo presente, no las vi, puede que sí estén en la ley, pero pues como tal no, yo creería que hace parte de la reglamentación que está pendiente por expedirse. Muchas gracias, doctora. Le damos paso entonces a nuestro presidente, el doctor Alexander Parrado. Doctor Alexander, los micrófonos son suyos para el cierre. Muchas gracias, doctor Ocaña. Muchas gracias a todos. Fue excelente ponencia. Muchas gracias, doctora Carolina. Como siempre, disponible al 100% para Unidad Abogados Colombia. La felicito. Una ponencia excelente. Excelente. No queda más palabras sino decir excelente. Muchas gracias, mi doc. Espero seguir contando con usted y pues ya hace parte de la mesa directiva de Unidad Abogados Colombia y la felicito, mi doc. Muchas gracias por esas palabras, de verdad, honrada de pues pertenecer a este grupo. Para mí es un placer, es un honor y la verdad disfruto mucho hacer esto y me llena de orgullo y de gratitud que pues les guste. Entonces sí, claro que sí, aquí me tendrán al 100% para lo que necesiten respecto de este tipo de temas. Entonces, a su servicio, muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad por la participación, estuvieron muy activos, yo les agradezco un montón, entonces no me quedan más sino agradecimientos de agradecimientos, de verdad. Muchas gracias, mi doctora. Bueno, un cordial saludo para todos. Somos Unidad Abogados Colombia. Les recuerdo que estamos en el Face Comunidad Abogados Colombia 2. El Face es exclusivamente para abogados, estudiantes y especialidades muy cercanas a la rama, como cuáles, investigadores, forenses y lo demás. Entonces, muy agradecido porque ustedes hacen parte de Unidad Abogados. Los que no hacen parte, los invito a que hagan parte de Unidad Abogados Colombia en nuestro Face, en nuestro YouTube, en nuestro Fanface, en nuestro Instagram. Y pues vendrá el momento en que también los voy a invitar a nuestro WhatsApp. Y somos Unidad Abogados Colombia SAS. De antemano les doy las gracias a todos. ¿Qué más puedo decir? Recordarles nuestros aliados. Tenemos a Hansard SAS, tenemos a Jurídica Consultores, tenemos también a Tienda Forense. Tienda Forense el 29 va a hacer un pequeño curso en el cual pues aquí él presenta ser catedrático de teórico y práctico de derecho de petición y tutela. Los espero a todos. Es un excelente taller. El encargado de eso es Tienda Forense con DIAF. Se acerca también pronto el seminario que va a realizar Unidad Abogados Colombia, SAS, el cual va a ser un seminario que más adelante lo vamos a dar a conocer en el transcurso de la semana. Es un seminario penal y también va a estar el presente cerrando el seminario de 3 días, una intensidad horaria de 9 horas, 3 horas por cada expositor en diferentes días, de los cuales pues también tenemos, es forense y penal, y tenemos uno de los mejores forenses, psicólogos forenses,
que va a estar en el seminario, que es el doctor Belisario Balbuena. No es más, sino agradecerles a todos. Muchas gracias. Un abrazo cordial desde la ciudad de Bogotá. La siguiente ponencia va a quedar editada y en su oportunidad va a estar en nuestro YouTube. Los invito también para que estén en nuestro YouTube. Doctor Ocaña, tiene los micrófonos. Antes de que nos despidamos, quería hacerle una pregunta a la doctora Carolina. ¿Dónde la podemos contactar para que nos pueda colaborar y nos pueda orientar más con esto? Aparte de también contactarla pues en nuestro grupo de WhatsApp y a través de nuestro fanpage de Unidad de Abogados Colombia 2. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Me pueden encontrar como Carolina Calderón a través de cualquier red social, LinkedIn, Facebook, Instagram. En Instagram estoy como Carolina Calderón S. Me pueden encontrar a través de mi firma de abogados. Estamos hablando de CMR Lawyers, en inglés abogados, CMR Abogados AS. También en Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes sociales, www.cmrlawyers.com.co o a través de mi número telefónico, que pues también lo pueden encontrar en la página web. Sin embargo, se los doy rápidamente, 311-899-1363 y listo. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Perfecto. Cabe recordar que Unidad Abogados Colombia ya es una SAS. Tenemos a disposición excelentes abogados en diferentes partes del país. Lo ideal es cubrir desde el Amazonas hasta la Guajira, de un extremo a otro. Tenemos los abogados capacitados en materia penal, civil, administrativo, familia, agrario, minero, totalmente para ustedes. Entonces, me pueden también contactar para contactar lógicamente con los abogados, igualmente con la doctora Carolina, que hace parte de Unidad Abogados Colombia. El número en sí de mi WhatsApp es 321-349-9928, del cual pues ahí me pueden contactar o escribir y los puedo remitir a uno de los abogados, de unos excelentes abogados que tenemos a disposición de ustedes. Unidad Abogados Colombia tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá. También en lo que esté para colaborarle el presente, ahí estaré. En materia penal el presente, pero igual en nuestro grupo de Unidad Abogados tenemos todas las especialidades. Muchas gracias para todos, les deseo una feliz noche, Dios los bendiga, cuídense mucho y un abrazo fraternal desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Gracias.